Palabra de Dios, Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Vamos a leerlo intercalado, yo primero, luego ustedes y el último versículo todos juntos. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de la muerte y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta mañana en la que nos permites glorificarte, honrarte, servirte. Gracias, Señor, porque hoy nos das tu palabra y nos permites entender cuál es tu voluntad, Señor. Padre Dios, haz que el Espíritu Santo nos revele a cada uno de nosotros qué es lo que nos quieres decir hoy y que realmente esta palabra entre en lo más profundo de nuestra iglesia y se haga vida, que es lo más importante. En este siervo tuyo pone el aceite, el conocimiento, la sabiduría, el poder de tu palabra, para que sea una palabra que impacte la vida de cada una de las personas que están aquí y primeramente la mía. Padre Dios, haz que no sean mis palabras, mis filosofías, mis pensamientos, sino la inspiración del Espíritu Santo la que hable. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a concluir al fin el capítulo 1 y realmente espero que haya sido de gran bendición para ustedes, así como lo ha sido para mí. Entonces, para que podamos terminar muy bien este capítulo y antes de centrarnos, es una parte muy importante de este capítulo, que es el versículo 23. Vamos a hacer un breve resumen acerca de lo que hemos hablado hasta ahora, para que tengamos claro de qué se trata el libro de Efesios, al menos el capítulo 1. Listo. Entonces, lo primero que debemos recordar es el contexto. ¿De qué nos habla el contexto? Es decir, lo que rodea el libro de Efesios. Entonces, lo primero es, ¿quién escribió el libro de Efesios? Pablo. Pablo escribió el libro de Efesios. ¿Dónde escribió él la carta de Efesios? En la cárcel. ¿Y cómo era la situación de la iglesia de Éfeso? ¿Era muy buena? ¿Estaban súper espirituales, adorando al Señor? No, por el contrario, no era una situación, digamos, envidiable. Por el contrario, vemos que había mucha disensión, mucha pelea, mucha división. Había de pronto, por la persecución, la gente se estaba desesperanzando y por eso estaba cansándolo, por así decirlo, de la fe, se estaba desmoralizando y por eso estaban cometiendo gran cantidad de pecados. Esa es la situación que se está viviendo en la iglesia de Éfeso. Y esto es muy importante entenderlo porque eso es lo que pasa en la iglesia muchas veces. Luego vamos a ver el versículo 1 al 2 y en el versículo 1 al 2 lo que está haciendo Pablo es presentarse. Miren, yo soy Pablo, este es mi ministerio y esto es lo que yo quiero. Hola, ¿cómo están? Eso es lo que le está diciendo del versículo 1 al 2. Todo lo pueden encontrar en la hojita. Del versículo 3 al 14 vamos a ver que Pablo describe la obra redentora para nuestra salvación, ¿cierto? La obra redentora para nuestra salvación únicamente del Hijo. No, de toda la Trinidad. La Trinidad trabaja en conjunto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para nuestra salvación. ¿Y cómo hace Pablo para describirnos esta salvación tan grande? Lo hace como si fuera una canción. ¿Con cuántas estrofas? 3 estrofas o 3 versos. ¿Y cuántos coros? Un coro que se repite 3 veces. Un coro que es el mismo. ¿Cuál es el coro? Para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Vemos que la primera parte, digamos, desde el versículo 3 al versículo 6,
El Padre planea la obra de salvación. El Padre está planeando cómo voy a salvarlos, cómo voy a redimirlos. Entonces Él, dice la palabra, Él nos escoge antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para bendecirnos con toda bendición espiritual. Eso es lo que está haciendo el Padre. Luego, el Hijo, ¿qué es lo que Él hace? Él ejecuta la obra redentora que el Padre planeó. Entonces, ¿qué es lo que hace el Hijo? ¿Cómo obra el Hijo? El Hijo viene a este mundo, derrama su sangre para redimirnos, para comprarnos, y de esta manera, digamos que comprarnos y de hacernos libres del pecado y todas las consecuencias que tiene el pecado, que son la muerte, la maldición, la pobreza, la enfermedad, todas esas cosas que vienen del pecado. Cristo lo pagó. Y luego vamos a ver que Pablo, desde el versículo 13 al 14, nos va a hablar acerca del testimonio, del sello del Espíritu Santo que Él hace acerca de la obra redentora que ejecutó el Hijo, acerca del plan de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está sellando esa obra que hizo Jesús y está diciendo, esto es completamente legal, esto es propiedad de Dios. La iglesia es propiedad de Dios, ellos están sellados. Y además, ¿qué hace el Espíritu Santo? A través de la palabra, cada día nos revela cuál es esta obra de Dios y cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso es lo que nos está hablando Pablo desde el versículo 1 hasta el versículo 14, desde el versículo 3 al 14, acerca de esta obra redentora. Luego, desde el versículo 15 al 23, vamos a ver esta oración de Pablo. Pero ¿cómo se conecta esta oración de Pablo con la sección anterior? ¿Con qué? ¿Con qué palabra? ¿Quién se acuerda? Por esta causa. Por esta causa. Es decir, si yo no entiendo la obra de Dios, si yo no entiendo el plan de Dios, si yo no entiendo lo que ejecutó el Hijo, si yo no entiendo que existe un Espíritu Santo, de nada me sirve orar, de nada me sirve venir a la iglesia, de nada me sirve hacer las cosas. Primero yo debo entender qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Él hizo, cuál es su voluntad, cómo obró Él, para luego poder realmente entender y orar como Él quiere que nosotros oremos. Él comienza por esta causa. Ahora, ¿en qué está basada la oración de Pablo? ¿En qué? En el agradecimiento. Pablo está siempre agradecido, no importa las circunstancias, no importan los problemas, no importa que yo esté en la cárcel, yo estoy agradecido. ¿Por cuál causa? Por todo lo que yo ya dije desde el versículo 3 hasta el 14. Por eso estoy agradecido, porque todo eso que hizo el Señor vale mucho más que mi situación actual. Y como yo sé que todo lo que hizo Dios es tan grande, yo sé que en el futuro va a haber un futuro mejor y que el Señor es quien me provee en este momento. Por eso está Él agradecido. Y ahora, ¿qué es lo que está pidiendo Pablo? Él está pidiendo por su situación actual, está pidiendo por la iglesia de Éfeso que cambie, que se transforme, se está quejando ante Dios, ¿sí o no? No, ¿qué es lo que está pidiendo? Señor, haz que te conozcan. Dios, haz que te conozcan. Porque Él sabe que la solución no es que se solucionen, que haya una resolución de los problemas, sino que la solución es que ellos conozcan a Dios. Y luego vamos a ver que Pablo está pidiendo tres cosas que Pablo quiere que ellos conozcan. ¿Cuáles son? Primero, la esperanza a que Él os ha llamado. ¿A qué se refiere la esperanza a la que Él nos ha llamado? Es decir, nosotros somos invitados a la esperanza de Dios. ¿Cuál es la esperanza de Dios? Que nosotros seamos su pueblo y Él nuestro Dios. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Un norte, ya sabemos para dónde ir. Luego, hablamos acerca de las riquezas de la gloria de su herencia. Es decir, ¿que quiénes son la herencia? Nosotros, la iglesia es la herencia de Dios. ¿Y quién es el que se encarga de llenar, de enriquecer de gloria a la iglesia? El Señor. Entonces ya tenemos claro que tenemos un norte porque tenemos una esperanza y también tenemos un gran valor y tenemos una identidad. Y por último hablamos de la supereminente grandeza de su poder, que nos está hablando de que el poder de Dios, el gran poder de Dios, la supereminentemente grande poder de Dios, está obrando ¿en quiénes? ¿En quién? En nosotros, que somos la iglesia. Pero ¿cómo se manifestó? A través de la resurrección. Y es un poder grandísimo, es un poder poderoso, por así decirlo. Y nosotros no nos lo podemos imaginar, y es un poder que tiene que estar en nuestra vida cotidiana, que está obrando en nosotros y con nosotros.
Tiene que estar obrando constantemente. Por ejemplo, esta semana mi hijo se enfermó, le dio gripe. Entonces él estaba muy irritable, tenía fiebre, él estaba muy enfermo, él no podía dormir. Entonces por la noche oramos por él. Padre, por favor, sánalo. Yo no tuve que orar, ay Señor todopoderoso, grande en el universo, el que nadie puede compararse contigo. No, Señor, por favor, sánalo en el nombre de Jesús. Y al próximo día, ese niño que estaba, digamos, muy débil y no podía hacer nada, estaba gateando por todas partes, y lo único que, digamos, que todavía tiene es la moquera. Entonces hace así, para tragarse los moquitos salados. Todos lo hicieron, nos dijo Amparo, ¿cierto? Todos lo han hecho, todos lo hemos hecho. Entonces él lo único que tiene es eso, pero ya súper normal, ya no tiene fiebre. Y ese es el poder de Dios, pero eso a mí no es lo que me sorprende, porque eso es la añadidura del poder de Dios. A mí lo que más me debe sorprender, ¿qué es? ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué? ¿Qué es más que eso? ¿Qué nos debe más que responda? ¿Qué es lo que nos debe asombrar según Jesús? No se asombren porque están expulsando demonios. No, asómbrense ustedes porque su nombre está escrito allí en el libro de la vida, en los cielos. Eso es lo que nos debe sorprender. Y eso es lo que a mí me sorprende. A mí no me sorprende, que se sanó un enfermo. Sí, eso es lo que debe pasar. Pero, el Señor escribió mi nombre, yo que no me lo merezco. Eso sí me sorprende. Eso sí es poder. El poder de que una porquería como yo sea resucitada con ese poder que resucitó a Jesús el Santo. Eso sí es poder. Ahora, tenemos que tener muy claro esto: en quienes está la obra redentora de salvación, en quienes está la herencia, en quienes está la esperanza, en quienes está el poder. A los que están ¿en dónde? En Cristo. En Cristo. Ay, pero yo soy budista. Ay, pero yo soy musulmán. Pero yo yo creo en el yoga. Yo creo en todas esas religiones. En mí también está esa esperanza, está esa herencia, está ese poder. ¿Qué dice la palabra? No. Solo los que están ¿en quién? En Cristo. Entonces, ¿quiénes son los únicos que pueden, digamos, disfrutar, gozarse con todo esto que el Señor nos entrega? La iglesia. Porque la iglesia es la que está en Cristo. El que está fuera de la iglesia significa está fuera de Cristo. Y no hablamos de iglesia como institución o edificación, ¿cierto? Vamos a hablar rápidamente con la persona que tenemos al lado, ¿cierto? No escupiendo mucho, estamos en temporada de coronavirus. Entonces, rápidamente con la persona que tenemos al lado, este resumen, rápidamente.
Listo. Entonces miren, hoy vamos a concluir el libro el primer capítulo de Efesios. Cierto que es demasiado, digamos, lo maravilloso que ya podemos entender el primer capítulo de Efesios. De 1189 capítulos que hay en la Biblia, ustedes ya entienden uno completamente. Solo faltan otros más. Vamos poco a poco. Pero ya, digamos, lo que ustedes pueden decir, bueno, aunque yo no me sé de memoria este capítulo, al menos cuando yo lo vuelva a leer, ya lo voy a entender. Ya voy a comprender de qué me está hablando Pablo. Ya voy a tener conversación. Entonces, cuando ustedes estén bailando bachata, salsa con su esposa o su novia, entonces, sí, entonces te acordás de lo que habla el capítulo 1, sí, de eso hablan. De eso tienen que hablar los cristianos mientras estén bailando, mientras estén en conversaciones, en una fiesta con los amigos. ¿Sabías que Pablo oró por 3 cosas? ¿Sabes cuáles son? Ya saben de qué hablar. Por eso es tan hermoso y me parece más maravilloso estudiar el libro así versículo por versículo, digamos una predicación expositiva, porque es la palabra la que Él nos habla, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y por eso vamos a centrarnos nuevamente en el capítulo 1, versículos 20 al 23. 20 al 23, voy a leérselos, vamos a ponerle mucha atención. ¿Listo? 20 al 23. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Del poder. El poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, el poder de Dios, ¿de qué manera se manifestó? Primero, a través de la resurrección. Y entendemos que esa resurrección es que Cristo, cuando nosotros muramos, cuando Él vuelva, ¿qué nos va a ocurrir a nosotros cuando estamos en Cristo? Vamos a resucitar físicamente. Pero también en este momento Él nos está resucitando. Él está haciendo que nosotros, a ese hombre que era un zombie, que estaba medio muerto, medio vivo, lo está llenando de vida. Y por eso nosotros somos sanados, somos regenerados, somos totalmente conquistados por Él, llenos de vida. Pero no solo obró el poder resucitando a Cristo, sino también ¿qué? Sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, que Dios le sentó a su diestra. ¿Qué significa la diestra? Si Dios es, digamos que no tiene límites, sino si Dios es inmensamente grande y Él es omnipresente, es decir, no hay límites en Él. ¿Cuál es la diestra de Dios? ¿Cuál es la derecha de Dios? ¿Cómo así? Dios tiene una derecha. No, significa el mejor lugar de Dios, para el mejor puesto para ¿a quién se lo dio? A Cristo. Y cuando Dios sienta a Cristo digamos, a su diestra en los lugares celestiales, ¿lo pone sobre qué? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces aquí la palabra nos está hablando, ¿cierto? Continuemos más bien. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, hasta ahí. Entonces aquí nos está diciendo la palabra que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, bajo los pies de Jesús. Entonces, lo malo, lo bueno, los espíritus benignos y los malignos, lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, todas las cosas están bajo ¿quién? Bajo Cristo, bajo Jesús. Entonces yo les pregunto, ¿el diablo dónde está? Bajo Cristo. Nadie, Cristo, el diablo no está, a ver, Cristo, venite a ver, yo te voy a dar. No. ¿Quién está por encima del diablo? Jesús. Tenemos una idea errónea como que si el diablo pudiera contra Dios. Jamás, jamás. Vemos estos programas de televisión que nos engañan creyendo, ay, el diablo ahí engañé a Dios, apude en contra de Dios. El diablo no puede nada, Dios hace así y se desaparece. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios pone a todos estos seres espirituales y corporales bajo los pies de Cristo. Todas las cosas, todo está bajo los pies de Cristo. Y sobre todo, también debemos aclarar
que ¿quién está sobre la iglesia? Cristo también, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces nosotros, como hacemos parte de todas las cosas, la iglesia, nosotros también estamos bajo ¿quién? Bajo los pies de Cristo. Y eso nos tiene que quedar muy claro, porque hoy en día hay falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, que están tratando como de robarle ese puesto a Dios, de robarle ese puesto a Cristo, como si ellos fueran más, con su orgullo, con su prepotencia, con su egoísmo, están tratando de robarle ese puesto a Cristo. Nosotros también muchas veces tratamos de robarle ese puesto a Cristo. Cuando decimos, sí, no, es que yo creo que Dios todo lo perdona y a todos nos ama, y Dios al final sí, no, es que no importa cuánto yo peque, el Señor va a amarme como Él es un Dios Barney. Eso es poner mi pensamiento sobre Dios. Pero también decir, no, es que Dios es un Dios que en todo momento está bravo, que es súper rencoroso y que yo no me puedo equivocar. Eso también es poner mi pensamiento sobre Dios. ¿Cómo debo conocer yo a Dios? Según la palabra, no según mi pensamiento. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado. Hoy en día nosotros, por eso es tan bueno, para mí el coronavirus es una bendición, sinceramente, porque ha revelado quiénes son falsos profetas, quiénes son falsos pastores, quiénes son falsos maestros. Un pastor en Nueva Zelanda diciendo, si ustedes diezman, Dios los va a cuidar del coronavirus. Eso es lógico, ¿no? La palabra nunca dice eso. Eso nunca lo dice la palabra. Ahora, entonces tenemos que tener claro, la única cabeza, el único importante en la iglesia, ¿quién es? ¿El ministro, el pastor? No, Cristo. Cristo. No soy yo, no es el pastor, es Cristo. Yo solo soy una oveja. Todos aquí somos ovejas, que estamos sirviendo ¿a quién? Al verdadero pastor. Ahora, no significa eso que debamos menospreciar a nuestros líderes, a nuestros pastores, a los ministros. No. Por el contrario, ¿qué nos dice la palabra? La palabra nos dice que debemos respetar, debemos cuidar, debemos amar a nuestros pastores, que debemos estar allí para ellos. Yo no sé quiénes de ustedes se dan cuenta, pero el camino de un pastor, el camino de un ministro, el camino de un líder es muy solitario. Es muy solitario, porque a uno le toca llamar la atención, corregir, exhortar. Es muy solitario. Ese camino es muy solitario, y por eso yo le decía, Señor, al fin yo sé que hay gente que me va a dejar, hay gente que me va a traicionar. De hecho, en la iglesia y en la universidad a uno le enseñan algo. La persona que te carga la mochila de pronto es la que luego ¿qué va a hacer? Darte por la espalda. Entonces eso es lo que le enseñan a uno. Pero uno ¿qué debe hacer? Yo le decía al Señor, Señor, no importa que todo el mundo me deje, no importa que todo mi mundo se destruya. Si tú estás conmigo, todo está bien. Si tú me acompañas, hay mayoría. Y esa debe ser nuestra confianza, que nosotros debemos amar, respetar, cuidar a esos líderes, a esos maestros, a esos pastores que tenemos. ¿Cuántos de ustedes han pensado, ay, el ministro solo lee eso y se da cuenta de qué significa todo eso? No, ¿cuánto me debo preparar yo para leer todo, para entender esto y entregárselos a ustedes? ¿Cuánto se debe preparar un líder? ¿Cuánto se debe preparar un maestro de la palabra para entregar esta palabra a ustedes? ¿Ustedes creen, a ver, voy a buscar qué leo hoy? Esto voy a... No, me voy a esforzar. Pero ¿qué debemos hacer? Y el Señor sí me ha permitido entender esto, porque antes mi corazón desfallecía. Hoy vinieron, digamos, los viernes que vienen tan poquita gente, o los miércoles, hoy solo vinieron 10. Y hay muchas veces que yo digo, no, ¿será que paso esta palabra para el domingo? Porque es una palabra tan poderosa que yo quisiera que toda la iglesia la escuchara. ¿Será que lo paso? Pero no, tengo claro, no, el Señor está diciendo, habla en este momento, para los que estén. Entonces, si es una persona con una persona, voy para adelante. Y eso lo tengo muy claro, y el Señor me lo ha mostrado durante todo este tiempo. Y por eso los quiero invitar a cada uno de ustedes, sigamos adelante, sigamos adelante.
Si es una persona a la que quiere estar en la iglesia, con esa persona voy a trabajar. Si son 2 personas, súper bien. Si son 100 personas, súper bien. Pero yo no voy a ver, es que esa persona, se fue esa persona. Y obviamente cuando se va una persona, a mí me duele mucho. A los pastores les duele mucho. Nosotros no pensamos, cuando se va una persona, yo me fui de la iglesia. Y ya. Pero no pensamos en eso. Estamos que arrancando. Es como si hiciéramos el cuerpo de Jesús y le quitáramos un brazo. Como si ustedes me tomaran una pierna mía y me la arrancaran. Así me siento yo. Cuando una persona se va así como así. Y siempre les he dicho, si en algún momento yo me equivoco, ¿qué tienen que hacer ustedes conmigo? ¿Irse de la iglesia y ya? No, ¿qué tienen que hacer? Ay, ministro, mire, la palabra nos dice esto. La palabra dice que usted se debe arrepentir. Entonces yo me arrepiento, seguimos adelante. Pero, ministro, mire que la palabra dice que nosotros debemos hacer esto. No, ¿usted qué? Yo soy el ungido de Dios, ¿tú cómo te vas a meter conmigo? Ahí sí huyan, corran. Pero acérquense a mí. Pero muchas veces nos vamos, y he escuchado mucha gente que se va de la iglesia, empieza a hablar mal de la iglesia. Empieza a hablar mal de la iglesia, no, es que el ministro, es que el pastor, es que los miembros, es que la iglesia. ¿Eso a quién le hace daño? ¿Ustedes creen que yo me doy cuenta de eso y a mí me duele? Yo no voy a ser pastor nunca. Me resbala. ¿A quién le hace daño eso? ¿A quién? A ustedes. Al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo. Nosotros hablamos mal de la iglesia, hablamos mal de los pastores. ¿A quién le hace daño? Al cuerpo de Cristo. ¿Contra quién están hablando ustedes mal? Están hablando mal acerca de ese cuerpo comprado por la sangre de Jesús. Digamos que yo me compré un automóvil, digamos un Twingo. Y ustedes dicen, no, ministro, qué carro tan feo. No, ministro, yo lo hubiera escogido otro color. No, ministro, yo hubiera escogido otra cojinería. ¿Cómo creen que yo me sentiría? Muy mal. Entonces cuando nosotros hablamos mal, es que yo me salí de esa iglesia, voy a dañar esa iglesia hablando mal de esa iglesia, sí, de esos pastores, de esos ministros, de toda esa iglesia, y voy a hablar, criticar. ¿A quién estoy criticando? Primeramente a uno mismo, y segundo al cuerpo de Cristo, a lo que Él compró. Por eso yo sí les pido, primero que todo, tengamos cuidado mucho, si digamos en algún momento, y no quisiera yo porque realmente me duele, si se van de la iglesia. Ay, ¿qué piensas tú del pastor y del ministro de esa iglesia de la que te saliste? No pienso nada. ¿Por qué? Porque eso es dañarse a ustedes. Eso es ser una fuente de agua amarga y una fuente de agua dulce. La palabra que nos dice en Santiago, eso no es lo correcto. Y si ustedes van a estar aquí en la iglesia sirviendo al Señor, vamos con mucho ánimo. Vamos con mucho ánimo, sirviendo al Señor. Evitando, sí, no, ¿y cómo fue el culto de este domingo? Es cierto que ese ministro, ese pastor, esa iglesia, ¿sabes qué? Yo no voy a hablar, yo voy a ser diferente, yo soy cristiano. Esa es la respuesta. Me van a hablar mal de la iglesia, yo soy cristiano, yo no escucho chismes. Porque cuando nosotros criticamos y chismoseamos y nos quedamos callados, ¿qué es? Vamos a comer excremento, listo. Eso es. Cuando nos quedamos callados, cuando no decimos nada, cuando nos quedamos, sí, tienes toda la razón, es comer excremento con el otro. ¿Quiénes de ustedes les gusta el excremento? Eso es excremento. El chisme, la palabra lo dice. 7 cosas detesta a Dios, una de ellas, el que divide. Y hay mucha gente que se va de la iglesia y dentro de la iglesia que está buscando hacer esto en la iglesia. No debemos ser así. Dios detesta estas 7 cosas y una de ellas, el que hace disensión entre los hermanos. Esa persona sí tiene que evaluarse. Yo sí estoy en Cristo, yo sí estoy en Dios. Las personas que se van y chismosean, no, es que en esa iglesia, y ustedes también, en algún momento puede pasar. Y me dolería mucho, claro, y yo voy a hacer lo más que se pueda para que no se vayan y aprendan de la palabra. Porque creo que enseñamos la palabra. Estoy seguro que enseñamos la palabra. Cuando ustedes me empiecen a escuchar diciendo, sí, es que diezmen para que el coronavirus no los ataque.
Cuando ustedes me empiezan a escuchar, y el que cree todo lo puede, y si tú puedes, entonces vas a alcanzar las estrellas, váyanse. Pero si estamos estudiando la palabra de esta manera, libro de Efesios, la voluntad de Dios, ¿qué hay que hacer? Escuchar. Y con el que se quiera quedar aquí, yo voy a trabajar al máximo, voy a entregar mi vida, pero con el que quiera trabajar. Porque nosotros debemos entender esto, y muchos se pueden preguntar, ay ministro, pero en la iglesia no, pues, que es el cuerpo de Cristo, entonces ¿por qué hay tanta cizaña? ¿Por qué hay tantos hipócritas? ¿Por qué hay tantos malos? Lo primero que hay que decir es, tú también eres uno de esos. Y segundo, entender que Cristo muy claramente nos dice que dentro de esa red van a haber peces buenos y malos, que dentro del cultivo va a haber trigo y va a haber ¿qué? Cizaña. ¿Y Cristo qué es lo que hace? No arranquen la cizaña ya, no, esperemos hasta el juicio. Por eso yo les decía, el coronavirus para mí es una bendición. En Corea, en este momento, a mí me ha permitido ver dos cosas buenas y malas el coronavirus. Primero, cosas buenas, la transparencia, por ejemplo, del gobierno coreano con respecto a la salud y cómo el sistema de salud trabaja, porque ustedes van a ver las tablas y van a ver países donde solo hay un enfermo, donde hay 200 enfermos, pero la mayoría de los estudiosos dicen, por ese uno enfermo hay otros 1000 más. Y uno cree que es solo uno, no, hay 1000 más. Ustedes creen que solo hay uno en Bogotá, no, todos los que están en el avión, seguramente, ¿cierto? Pensamos que solo uno, pero eso es un error del sistema de salud. En cambio en Corea dicen, no, es que hay tantos, se están sanando tantos, y sale todos los días en internet, en la página coreana, todos los días, tantos se enfermaron en esas regiones. Entonces digamos que Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, así, está separado y uno ve en el mapa, aquí es donde yo no puedo ir. Eso es lo primero. Y lo segundo que yo he visto, digamos que lo bueno que yo he visto, otra bendición es, yo no sé quiénes de ustedes saben el que sepa, cómo comenzó el coronavirus en Corea, ¿a través de qué? De una secta muy peligrosa en Corea, pero nadie sabía que existía esa secta. De hecho, esta secta es tan peligrosa que ellos vienen a la iglesia con una sola motivación: destruir la iglesia, dividir la iglesia. Entonces ellos primero comienzan muy devotos, luego se vuelven líderes, luego se vuelven maestros, luego se vuelven pastores, y desde el púlpito llaman a la gente y empiezan a decir, ¿sabes qué? Te deberías salir de esta iglesia. Y la gente le cree, como los tratan muy bien. Y cuando uno ya está dentro de esta religión, de esta secta, uno se siente muy bien porque lo tratan como un rey. Pero cuando uno se da cuenta que es una secta y quiere salir, ¿ustedes qué creen? Digamos a los hombres, yo me doy cuenta que estoy en esta secta, ay, no me voy a salir. ¿Ustedes qué creen que pasa? Sálgase. No. Le envían a las mujeres más bonitas de la iglesia, llorando, ay, no te salgas. Y claro, el corazón del ser humano y del hombre, ¿cómo es? Bueno, yo no me salgo. Esto es esta secta. Pero ya, por este coronavirus que comenzó por esta secta, y que de hecho donde está, digamos, una de las sedes principales, que es donde más hay de enfermos por el coronavirus, la gente ya sabe que existe esta secta y tienen rechazo hacia esta secta. Dicen, no, esta secta es mala, y leen acerca de esta secta. Entonces cuando alguien les dice, ay, vamos a unirnos a esta secta, ¿ellos qué van a decir? No, la del coronavirus. Eso ha sido una cosa buena. Y segundo, vemos que las personas, los chinos que entraron ilegalmente a Corea, quieren devolverse a China. ¿Por qué? ¿Por qué? Si el sistema de salud en Corea es mucho mejor que el de China, ¿por qué se quieren devolver a China los ilegales? ¿Por qué? Porque no pueden participar del sistema de salud, ¿cierto? No pueden decir, bueno, yo voy a este hospital. Claro, en Corea, es que yo soy ilegal. Venga usted, venga para la cárcel, lo sanamos, pero venga para la cárcel. Entonces los chinos quieren devolverse para China. Por eso para mí las dificultades en la iglesia y todo eso lo que pasa en la iglesia para mí es, Señor, gracias, porque es como un coronavirus en la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Primero, nos damos cuenta en la iglesia, y no hablo de solo acá, de toda la iglesia, quiénes son los falsos maestros, quiénes son las sectas. Nos damos cuenta de eso.
a través de las dificultades. Y segundo, uno se da cuenta quiénes son los ilegales, porque no todas las personas que están dentro de la iglesia hacen parte del cuerpo de Cristo. Por eso yo digo, con una persona voy adelante, con 2 personas voy adelante. Y eso me lo ha puesto en el Señor. Antes a mí mi corazón desfallecía cuando yo veía todo esto vacío, pero ya, Señor, aún así sea media persona, yo voy para adelante, para adelante. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Y sí los invito, amemos a la iglesia, amemos a esta iglesia que damos palabra, pero eso sí, pongámosle más empeño. Y si en algún momento, y no quisiera yo, se salen, ¿qué tienes para decir de esa iglesia? Ay, te voy a hablar mal de esa iglesia, mal de ese pastor. Eso es lo que hay que hacer. Eso es ser cristiano. Ser cristiano. Me voy a tapar los oídos, voy a callar. Eso es ser cristiano. ¿Qué no es ser cristiano? Comer excremento juntos. Eso no es ser cristiano. ¿Listo? Ahora, obviamente, aquí en el púlpito y dentro de la iglesia, si hay que hablar a veces de las sectas, si hay que hablar a veces de iglesias de falsa doctrina, porque ustedes se tienen que dar cuenta de eso. Y eso no es hablar excremento, eso es advertir. Y de hecho la Biblia lo dice constantemente. Tengan cuidado con los falsos profetas. Estos son los falsos profetas. Los nicolaitas, tengan cuidado con ellos. La palabra lo dice, pero sí dice, callen, no escuchen lo malo, no participen del pecado del otro. Listo. Entonces, aleluya al coronavirus en la iglesia, ¿cierto? ¿Qué es el coronavirus en la iglesia? Las dificultades, los problemas. Pero obviamente ahora vamos a hablar un poco de eso. Listo. Cuando nosotros vemos aquí la palabra nos está hablando acerca de la iglesia. Y la palabra nos está hablando que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo nosotros somos una extensión de Cristo. Y por lo tanto debemos actuar como Él actuó, debemos andar como Él anduvo y debemos seguir sus mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento de Él? Que seamos mansos, ¿cierto? Mansos. Y todos le agregamos ¿qué? Que seamos mansos, pero no mensos. Eso lo leemos, digámoslo así, se los voy a leer, Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras ¿en qué? En sabia mansedumbre. Es decir, yo debo ser humildemente sabio, ¿cierto? Entonces la palabra nos dice, sí, sean humildes, pero con sabiduría. Porque si un amigo está diciendo, ay, Susana, Susana, ¿qué tal si nos tomamos unos traguitos? Es que no, yo creo en el Señor, yo no voy a tomar alcohol. Pero no, pues que tienes que ser humilde. Ay, sí, la palabra dice que sí, que tenemos que ser humildes. Pase puede ser la media de guaro. Eso es ser sabio, eso es tener humildad y mansedumbre. Eso es ser neciamente manso. Pero la palabra, nosotros lo vemos en Jesús, si nos manda de alguna u otra manera a ser mensos, a ser totalmente mensos. Es que vamos a buscar Lucas 6, 27, 36. 27, 36. Lucas 6, 27, 36. Lucas 6, 27, 36. Porque claro, todos decimos, no, en la palabra dice que no hay que ser mansos, pero no mensos. Claro, pero veamos qué nos dice Jesús, a ver quién me dice si Jesús era menso o no. 27:36. Jesús nos manda todo esto porque Jesús vive así. Pero a vosotros, los que oís, os digo. ¿A quiénes le estás diciendo? A los que oyen. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Qué nos dice el mundo? ¿Ese te está haciendo daño? Aléjate. ¿Ese es tu enemigo? Aléjate. ¿Qué nos dice Jesús? No, al que te está haciendo daño, ora por él, bendícele.
ámalo. 29. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. ¿Quién es tan menso en este mundo? Ay, me pegaste acá, pégame en la otra. No, eso no es como de menso. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Eso no es como menso. Así no decimos, vos sí sos menso. Las mamás no le dicen a uno cuando a uno le quitan, digamos, los colores. Dice, vaya, pídale los colores que se los devuelva. Pero ¿qué nos dice la palabra? No pidas que te los devuelva. Ay, vos sí sos menso, no. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? En cambio, si ustedes ven esas publicaciones en Facebook, en internet, ama al que te ama, quiere al que te quiere y al que no te quiere, échalo. Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos que quieren esperar, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Es decir, ustedes cuando dicen, digamos, Andrés, tú me prestas 100,000 pesos. ¿Tú qué esperas de mí? Que se los devuelva. ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. ¿Cierto? Nos dice la palabra. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, ni siquiera que se los devuelva. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Este es el mandamiento del Señor. Eso no es como decirnos, ustedes tienen que ser mensos, ¿sí o no? En este mundo no, si ustedes dicen esto, no los van a tratar como mensos, no se van a aprovechar de ustedes, claro. Esto es ser iglesia. Esto es ser iglesia. Y tiene que comenzar aquí. Que realmente seamos los mensos del Señor. Que el Señor diga, estos son mis mensos, estos son mis bobitos, pero para mí son sabios. Para mí son sabios. Esto es lo que nos tiene que diferenciar. Esto es ser iglesia. ¿Qué es lo más común en este mundo? Si yo me salgo de una empresa, ¿qué es lo que yo quisiera? Hablar mal de la empresa. Si yo me salgo de la iglesia, ¿yo qué quiero hacer? Hablar y decir todo lo malo que yo vi en la iglesia, claro. Pero ¿qué nos dice el Señor? No, cállate, no hables. Si prestas, más bien piensa, yo ya lo voy a regalar. Debemos pensar así. Debemos vivir así. Esto es lo que nos dice el Señor. Ser, ¿qué? Mansos y mensos. Inmensos. ¿Mensos de quién? De Él. Perdonar, amar. Mensos para amar, mensos para perdonar. Eso nos dice la palabra, eso nos exhorta al Señor. Estos son los que están en Cristo. Si nosotros no vivimos de esta manera, hoy cantamos una canción, obedecer, obedecer. Si nosotros no obedecemos esto, podemos decir que estamos en Cristo, ¿sí o no? No, tenemos que vivir de esta manera. Es difícil, completamente, pero esto es lo que nos dice el Señor. Volvamos otra vez a Efesios 1. Y antes de continuar, hablemos un poco acerca de lo que les acabo de hablar, acerca de nuestros pastores, acerca de nuestros líderes, acerca de nuestros maestros. Y segundo, vamos a hablar de lo que nos está diciendo el Señor. Seamos mensos, mensos para Él. Que el mundo nos vea como mensos, pero el Señor nos ve como sabios. Listo. Vamos a hablar con la persona que tenemos al lado acerca de esto para continuar ya y concluir Efesios.
porque, digamos, lo dice tanto énfasis en la iglesia y de las personas que chismosean y critican y que se van de la iglesia? Porque nosotros no somos conscientes de que nuestra vida espiritual es muy importante, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, cuando nos vamos, muchas veces no nos vamos callados, sino que le decimos a toda la iglesia y dañamos a toda la iglesia. Y una de las cosas que a mí me han enseñado es, digamos, yo hablo mal de Alejandro. ¿Ustedes creen que yo voy a hablarle mal? O sea, yo voy a odiar solo a Alejandro y voy a hablarle solo a una persona. No. Digamos, yo le hablo a Sara mal de Alejandro. ¿Ustedes creen que Sara se va a quedar callada? ¿Sara a quién le va a hablar? A otra persona, y a otra persona, y a otra persona, y a otra persona. Y así se daña la iglesia en contra de Alejandro. ¿Saben a mí qué me enseñaron? Porque ¿quién comenzó esta pandemia, digámoslo así? Yo la comencé. Entonces, ¿a quién le debo pedir perdón yo? A Alejandro. Y debo buscar a cada persona a la que Sara buscó para decirle, ¿sabes qué? Tú naciste para recibir amor. No, ¿sabes qué? Yo me equivoqué. Así no es como yo debía haber actuado. Esto no es cristiano. Yo me equivoqué. Por eso es que nosotros tenemos que ser conscientes de las consecuencias del cuerpo de Cristo. Nosotros muchas veces dañamos, decimos, no, esto es falsa doctrina, vámonos. No hablan conmigo, no hablan con el ministro, no hablan con los líderes y se van y se llevan a un montón de gente. Y ya ha pasado y mucha de esa gente que se va, ¿qué le pasa? Se confunde y dice, ay, ¿qué voy a hacer yo? Ya no sé en quién creer. Y se van de Cristo. De hecho, Sara me había contado de alguien que le contactó y le dijo a Sara, yo seguía a esta persona, pero ya toda mi familia no cree y yo estoy muy confundido. Ya no sé qué hacer. Ya no sé, Cristo, ¿quién es Cristo? Si ya pasé por todas las religiones del mundo y ya Cristo es lo mismo. No pensamos en las consecuencias. Nos llevamos a la gente muchas veces, criticamos tan fácilmente, pero cuando Cristo nos pida cuenta de dónde están mis ovejas que tú dañaste, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a juzgar, nos va a condenar. Tenemos que ser muy cuidadosos a quién le hablamos. Cualquier comentario pequeño, a la esposa incluso. Yo a mi esposa nunca le hablo mal de ustedes, nunca. Jamás le digo nada, ay, mira, es que Juan Rafael hizo esto. No, qué rabia, ella no escucha eso. Porque ¿quién es el primero que me está escuchando y viendo? El Señor. Yo podría hacerlo y ella se envenena y luego cuando vaya a saludar a Juan Rafael y se crea la división, se crea las situaciones. Y eso no es ser cristiano, eso es dañar el cuerpo de Cristo. O sea, que nosotros seamos diferentes. Si ustedes en algún momento se van, no voy a hablar mal de la iglesia. Si alguien se fue, no voy a hablar mal de esa persona. Que el Señor la bendiga donde esté esa persona, donde esté. Que el Señor le permita estar donde el Señor quiere que esté. Si me voy, Señor, bendice a esta iglesia que me bendijo tanto durante tanto tiempo. Y ya. Pero callar. Seamos diferentes. Seamos cristianos. Listo. Y vamos a ver por qué debemos ser así. Vamos a leer el versículo 23. La cual es su cuerpo. ¿Quién? ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tan hermoso eso y al mismo tiempo tan incomprendible esto. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí nosotros podríamos entender una cosa, que ¿quién es el que llena? Jesús. Pero la verdad es que si nosotros vemos profundamente este texto nos va a decir dos cosas. Que sí, Cristo es el que nos llena. Cristo es el que nos completa. Por eso yo quería hacer este ejercicio. Porque obviamente suena muy bueno la guitarra duro, la batería duro, el bajo duro, todo el coro duro, eso suena muy bueno y uno dice, ay, tan bueno. Y ojalá poner luces y humo y que todo el mundo, ¿qué? Y como si fuera un show y claro, todo el mundo, ay, tan bueno es, uy, yo quiero ir. El espectáculo y claro, todo el mundo ahí, ay, te alabo y cree que está en el Señor.
pero quise hacer esto para que ustedes evalúen cada uno. ¿Y si está Cristo? ¿Y si está el más importante? ¿Y si está el que llena la iglesia? Porque nosotros podemos llenar con música este lugar, pero si Cristo no está, esto está completamente ¿qué? Vacío. Porque nosotros con nuestro mayor esfuerzo, ¿cuánto podemos, digamos, añadir, si es que añadimos al cuerpo de Cristo? 0. Infinito 0, digamos a la 1, o sea, lo que sea, pues. 0.0000000 infinito 1. O sea, nada. A eso me quiero referir. No agregamos nada. Aún así yo me esfuerzo y ponga la música duro y vamos, aplaudan. No voy a agregar nada. La pregunta es, ¿y está Cristo? El que lo llena todo, el que completa todo. Por eso quería hacer el culto lo más simple posible. Y así vamos a ir. Y claro, todo el mundo, pero no seguía, el ministro se equivocó. No, todo tiene su plan. Para hacerlo más simple, para que cada uno se meta en esa presencia del Señor, que es lo más importante y que debe llenar nuestra iglesia, nuestras familias, nuestras vidas. Y piensen, si está Cristo, yo que supuestamente soy la iglesia, si está Cristo llenando, si está aquel que todo lo llena en todo, si está aquí. Porque claro, la música, las emociones, el apagar la luz, todo eso puede movernos y hacernos creer que Cristo nos está llenando. ¿Pero qué nos está llenando? Nuestras emociones, nuestro carácter. Por eso a veces yo preferiría, si no fuera por porque no se ve bien la letra, a veces prender toda la luz durante la alabanza. Porque hay veces, digamos que la oscuridad ayuda mucho a que uno, digamos que las emociones se levanten mucho. Y claro, hay personas a las que les permite concentrarse más y está bien. Pero hay personas que creen que porque sienten una emoción o el escalofrío en la espalda están con el Señor. No, puede que yo no sienta nada en ese momento, pero esté cantando verdades de Cristo, lleno del Espíritu Santo. Y para Dios vale más eso que esa persona que está saltando en un concierto cristiano porque cree que está alabando al Señor. Entonces la pregunta que todos nos debemos hacer: ¿será que Cristo sí llena mi vida? ¿Será que Cristo sí llena esta iglesia? ¿Será que Cristo sí completa esta alabanza? ¿Será que Cristo sí completa esta iglesia? Y una de las maneras es cómo tratamos a la iglesia, cómo hablamos de la iglesia, cómo hablamos de los que se van, cómo hablamos de los que se quedan, cómo hablamos cuando nos vamos. ¿Qué estamos haciendo? Todo esto. Listo. Por eso vamos a buscar Colosenses 2:10 y esto es muy hermoso. Colosenses 2:10. Colosenses 2:10. Colosenses 2:10. Listo. Yo muchas veces cuando estoy aquí me siento tan indigno de estar frente a ustedes. Indigno, sí se dice indigno, ¿cierto? Indigno de compartirles la palabra. Pero aquí es donde yo entiendo lo que hace el Señor conmigo y con ustedes seguramente. Colosenses 2:10. ¿Y vosotros qué? Estáis completos en Él, que es la cabeza de ¿qué? De todo principado y potestad. Él es quien nos completa. Con Él es más que suficiente. Con Él es más que suficiente. Y por eso yo les digo, y obviamente quisiera que la iglesia creciera y creciera más, pero si es solo una persona, si Cristo está, este lugar está lleno. Pero si Cristo no está, pueden haber aquí 1000 personas y este lugar va a estar ¿qué? Vacío. Tiene que estar Cristo en nuestra iglesia. Tiene que estar Cristo. Y la segunda parte, ¿cierto? La segunda parte. Vamos a buscar, volvamos a Efesios 1, que nos está diciendo aquí, la cual es su cuerpo. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Yo les voy a preguntar una cosa. ¿Cristo es incompleto?
Dios nos necesita. Dios depende de nosotros. No, para nada. Pero aquí la palabra nos está diciendo de alguna u otra manera que Cristo decide por sí mismo, digámoslo, sentirse incompleto sin la iglesia. Cristo, de alguna u otra manera, que uno no puede comprender por qué, si Él es aquel que lo llena todo, dice, yo no estoy completo sin la iglesia. Y es lo mismo, y es muy claro, es, Adán tiene ¿a quién? A Eva, su ayuda idónea. El marido tiene ¿a quién? A la mujer virtuosa, de la cual nos habla Proverbios 31, ¿cierto? El esposo tiene a su esposa, como nos habla Cantar de los Cantares. Batman tiene ¿a quién? A Robin. Entonces, nosotros vemos que la cabeza necesita que para manifestarse el cuerpo. Y por eso es que Cristo dice, yo sin el cuerpo, yo sin la iglesia, no me puedo manifestar. Puede, sí lo podría hacer, pero Él decide, no, yo con la iglesia soy completo. Entonces, lo primero que debemos entender es, Cristo es quien nos llena, Cristo es quien nos completa, pero la iglesia es la que complementa a Cristo. La iglesia complementa a Cristo, así como Eva complementa, no es menos, Eva complementa a Adán, así como la mujer virtuosa, no es menos, complementa a su marido, así como la esposa y el esposo en la Biblia son lo mismo. Nosotros como iglesia complementamos al Señor. Y para mí cuando entendí esto es, wow, qué vergüenza vivir de la manera en la que yo vivo. Qué vergüenza seguir peleando yo con mis hermanos. Qué vergüenza seguir yo hablando mal de la gente. Qué vergüenza yo preocupándome por cosas pequeñas. Cuando Cristo me toma como su complemento, como su cuerpo, wow, yo sí soy muy descarado. Vamos a buscar Efesios 3:10. Y miren esto tan bonito. Para que la multiforme, ¿qué significa multiforme? Que se manifiesta de muchas maneras, de muchas formas, sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué nos quiere decir aquí la palabra? ¿Ustedes creen que los ángeles, cuando Dios estaba creando a Adán, cuando Adán pecó, los ángeles qué habrán pensado? Dios se equivocó. Dios metió la pata. En esta Dios sí no fue todopoderoso y sabio. ¿Cómo es que crea al hombre? Una carga. Y si viste Dios, metiste la pata. Y cuando nos ve a nosotros, si viste Dios, otra vez Catalina metió la pata. Señor, si viste, Pedro otra vez habló mal de su hermano. Pero ¿qué nos dice aquí la palabra? Que Dios, a través de nosotros, a través de la iglesia, le va a mostrar a esos ángeles, a esos principados, a esas potestades en los lugares celestiales, y no solo en los lugares celestiales, sino también en lo más bajo, sino también al diablo, sino también a los demonios y a toda la creación, que su sabiduría, ¿qué es? Multiforme. Que nosotros no puede que no entendamos la sabiduría de Dios. Porque yo cuando los veo a ustedes y cuando me veo a mí mismo digo, Dios, en esto sí te equivocaste. Podemos decir esto. Dios, en esto sí metiste la pata. Pero cuando llegue el Señor va a mostrar, mira, para esto los escogí yo. Para que ellos sean mi esperanza, la herencia rica en gloria. Y porque yo tengo poder manifestado en ellos, voy a lograrlo. Por eso es que nosotros tenemos que ser iglesia, tenemos que cuidar a la iglesia y preguntarnos en todo momento, yo sí estoy en Cristo, es decir, yo sí estoy en la iglesia. Miren sus frutos y seamos cada vez una iglesia más pura, más santa,
más sin mancha, donde podamos quitarnos las máscaras y ser transparentes. ¿Por qué será que en la iglesia, antes de venir, qué es lo que yo debo hacer generalmente? Ponerme máscaras, todo lo hacemos. ¿Por qué me debo poner más máscaras si la iglesia debería ser el lugar más seguro? ¿Por qué será que yo debo decirle a los hermanos, hermanos, esforcémonos para el Señor? Sí, supuestamente todos aquí deberíamos estar apasionados por Cristo. ¿Por qué? Debemos preguntarnos eso. ¿Por qué será que hacemos tan fácilmente compromisos para la iglesia pero no los cumplimos? ¿Por qué será? Debemos preguntarnos esto. ¿Será que yo sí estoy en Cristo? Y no digo que no nos podamos equivocar, nos vamos a equivocar y estamos en este proceso de santificación. Pero sí nos debemos preguntar, ¿será que yo soy cizaña? ¿Será que en este momento yo soy una secta? Señor, por favor, manda un coronavirus, digámoslo espiritual, para que yo me dé cuenta si soy una cizaña o si soy una secta, y permíteme arrepentirme para venir a ti. Eso es lo que nos está pidiendo tan hermoso el libro de Efesios. Y así concluye todo esto, este capítulo 1. Porque ¿para quién es la obra redentora? ¿Para quién es la esperanza? ¿Para quién es la herencia? ¿Para quién es el poder? Para la iglesia. Para la iglesia. Y la iglesia es la que complementa a Cristo, y Cristo es Cristo es quien nos llena. ¿No es demasiado hermoso eso? Cristo es quien nos llena y nosotros complementamos a Cristo. Él no nos necesita. Pero Él dice, complementen. Yo me siento insatisfecho, por así decirlo. Yo me siento incompleto si ustedes no están. Y Él decide, vengan. Me van a dar dolor de cabeza, pero vengan, porque yo los voy a transformar. Seamos iglesia. Que Gozo Santo, al menos, empecemos nosotros, no criticar otras iglesias. Gozo Santo sea una iglesia diferente. Donde veamos, digamos, lo que el viernes yo daba un ejemplo, que Beatriz me ve robando. Y Beatriz no se me va a acercar, ay ministro, partimos mitad. No, que Beatriz se me acerca, ay ministro, mire, la palabra nos dice que robar es malo, no robemos más, venga, yo lo voy a ayudar y vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a trabajar por el Señor. Usted se puede equivocar, usted es ser humano, vamos adelante. Pero muchas veces, ¿qué somos? Cuando alguien se cae, somos los primeros que pateamos. Decimos, diablo, un momentico, yo pateo primero, sí. Así somos muchas veces. Diablo, espera un ratico, yo pateo primero y luego le das tú, porque yo quiero primero. Así somos, supuestamente, la iglesia. Seamos una iglesia diferente, donde seamos transparentes, donde podamos decir, mira, yo estoy pecando de esta manera, ¿me ayudas? Claro, vamos a orar. ¿Le vas a decir a alguien? No, y cumplimos esa palabra. Donde veamos a alguien equivocarse y digamos, vamos adelante, luchemos juntos. Esa debe ser la iglesia, no una iglesia donde estemos así, sino una iglesia donde estemos apoyándonos, caminando juntos. Y eso es lo que nos muestra la palabra. Amar al que no merece ser amado, porque nosotros fuimos merecedores del amor. Perdonar al que no merece ser perdonado, porque nosotros no nos merecíamos el perdón. Y servir en los lugares más bajos, sin excusas. Ya para terminar, quiero decirles algo. Ustedes son muy valientes. Todos ustedes son valientes. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, seguramente en el mundo les va a decir, ay, usted no pues que es cristiano, entonces ¿por qué se enoja? Usted ¿por qué si es cristiano, por qué dice tantas mentiras? Pero ustedes son valientes, ¿por qué? Por permitir que el Señor a través del Espíritu Santo uno le diga, es que yo soy orgulloso, ¿cierto, Señor? Sí. Es que yo soy muy mentiroso, ¿cierto? Es que sí, yo me enojo mucho, ¿cierto? Es que sí, no, es que yo soy un adúltero, ¿cierto, Señor? Sí. Eso es fácil, no. Pero requiere valentía el anhelar cambiar, el anhelar ser diferente y honrar al Señor. Por eso los felicito por eso, porque son valientes y vienen a la iglesia para ser transformados. Pero sí los exhorto, seamos una iglesia diferente. Una iglesia que honre y que glorifique al Señor con todo lo que somos. ¿Por qué? Porque Cristo es quien nos llena y nosotros, ¿qué somos para Cristo? Su complemento. Listo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar esta canción para que terminemos a través de la oración.